Hola a todos, estoy súper contenta de volver a grabar para ustedes, saber que esto cada vez lo ve más gente y que disfrutamos todos aprendiendo de arte. Como les he dicho, me encanta pensar que cada vez somos más los que hablamos de arte. Un saludo muy especial a Kiko Carrete por la entrevista que me hizo hace un par de semanas. Hoy vamos a hablar de los locos del surrealismo. Sentí la necesidad de hacer este video sobre el surrealismo porque ya hemos hablado de uno de los grandes del surrealismo, que es Dalí, cuando conocimos sus joyas en Figueres. Y también hablamos de René Magritte, otro gran surrealista. Así que hablemos un poquito qué es el surrealismo. Todo inicia con Andrés Breton. Andrés Breton es un poeta que realmente fue médico y estudió medicina en contra de la voluntad de sus padres, que querían que fuera un ingeniero. Breton se interesó por cómo funcionaba el inconsciente y toda la obra de Sigmund Freud, debido al tiempo que trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial. Esto marcaría todo su estilo literario. Andrés Breton fue parte activa del dadaísmo, que es el movimiento que precede al surrealismo. Este se creó en contra de las convenciones literarias y artísticas. Se burlaban de los artistas burgueses. Básicamente rechazaban todo lo existente. Tal vez recuerden este movimiento por obras como el famoso Orinal de Marcel Duchamp. El surrealismo creció rápidamente, ya que el dadaísmo se iba apagando y muchos de los nuevos surrealistas venían de este movimiento, el cual ya había creado un lenguaje poético libre, sin límites. Sin embargo, la diferencia estaba en que los dadaístas proponían solo destrucción, mientras los surrealistas predicaban la destrucción de la sociedad y la creación de una nueva, organizada sobre otras bases como la libertad. Entre los dadaístas que se convierten en surrealistas están Joan Miró, Max Ernst, Dalí, René Magritte y el mismo Breton. Breton da inicio al surrealismo una vez se separa de Tristan Tarazá, que era la principal figura del dadaísmo, y realiza su primer escrito surrealista, Los campos magnéticos. Este es creado con escritura automática, que es la escritura libre de todo control de la razón y de preocupaciones estéticas o morales, que se convertiría en una de las bases del surrealismo. El término surrealismo es dado por Apollinaire casi 2 o 3 años antes del manifiesto del surrealismo y significa más allá del realismo. Sin embargo, Breton en ese primer manifiesto lo describe así: puro automatismo psíquico por medio del cual se intenta expresar verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo el proceso real del pensamiento, el dictado libre de cualquier control de la razón, independiente de preocupaciones morales o estéticas. Eso fue raro. Bueno, dicen de Andrés Breton que tenía dos caras. Por un lado era una persona con mucha calidad humana, capaz de acercar a la gente, de convencer, de una moral y una ética impecable. Pero por el otro lado, una persona supremamente estricta. De hecho, varios de los surrealistas fueron expulsados del movimiento. Por eso apodaron a Andrés Breton el Papa del surrealismo. No el papá, el Papa. Uno de los expulsados fue Salvador Dalí, por discusiones políticas. De hecho, Breton lo apodó Águila Dólar. Es un anagrama de su nombre. Revísenlo con calma. Con el tiempo, Breton hace afinidad con los comunistas y llega a decir que el surrealismo tiene que caminar de la mano del marxismo. Ahí son muchos los artistas que se alejan. Sin embargo, en 1935 el arte triunfa y el surrealismo se separa de la política, porque entiende que para los marxistas el arte era solamente una propaganda, una forma de difundir su mensaje. Y bueno, si hablamos de surrealistas, el Bosco para mí es el primer surrealista de la historia, antes de que existiera el surrealismo un par de siglos. Por otro lado, hablemos de mujeres surrealistas que me encantan,
como Leonora Carrington o Remedios Varo. Y dentro de los contemporáneos, y uno de mis seguidores, Ken Coleman, ahí les presento su obra. Existen muchísimos más surrealistas que vamos a ir conociendo poco a poco. Definitivamente el surrealismo es conocido como el arte creado por locos, porque ellos le dieron validez artística a los dibujos, por ejemplo, de la gente en los psiquiátricos. Para ellos la locura era una liberación del espíritu y del alma a la hora de crear. De igual forma, los dibujos de los niños en las guarderías, a los amateurs, a la gente que simplemente recreaba sin pensar cuáles eran los lineamientos del arte. Por último, los surrealistas apelaban a la creación a través de sustancias psicoactivas o generaciones de trance, como el mismo Joan Miró decía que su obra más reconocida era creada dentro de un trance de hambre. Es decir, los surrealistas buscaban a toda costa desconectar su mente de lo que... Bueno, dentro del surrealismo encontramos dos corrientes. La primera es un surrealismo realista, como el que lleva, por ejemplo, Salvador Dalí, que es el más conocido de los surrealistas. La obra de Dalí es autobiográfica, es alrededor de los sueños, onírica y muy de la mano de todo el tema del subconsciente de Sigmund Freud. Él hablaba de la paranoia crítica, donde se dejaba recorrer el pensamiento simplemente dentro de las experiencias vividas y así afloraban. Dalí tuvo la oportunidad de conocer a Lorca, con quien se dice que tuvo amoríos en su juventud, y con Luis Buñuel, un cineasta con el cual crearon la obra muy conocida que les recomiendo, El perro andaluz. Por el otro lado tenemos a René Magritte. Su obra no es autobiográfica. Por el contrario, genera yuxtaposición de conceptos, pelea con los espacios y hace asociación de elementos que para el espectador poco o nada tienen razón de ser. Y ese fue el encanto de su obra. Estos dos artistas surrealistas tienen la influencia de Giorgio de Chirico. Chirico, con su obra, establece los parámetros para el surrealismo realista, donde priman las grandes perspectivas y los colores brillantes que dan ese toque de realismo a la obra. El favorito de Breton era Joan Miró, al cual él llamó el más surrealista de todos los surrealistas. La obra Carnaval de Arlequín se convierte en la principal obra de este movimiento. Toda la obra de Joan Miró se llena de color y elementos juguetones, como en esta obra La Masía o en esta otra, Paisaje Catalán de 1923. Lastimosamente, Joan Miró se retira de los surrealistas por temas políticos, al igual que otros seguidores. Por el otro lado, tenemos al primer artista surrealista, Max Ernst. Él no solo se distinguió por su obra pictórica, sino también como poeta. Cuenta la historia que Max Ernst venía del dadaísmo y una vez llega a donde están reunidos Breton con sus primeros seguidores literatos y les presenta la poesía cortante, y eran parte de esas poesías creadas con collage. Max Ernst no solamente crea esto para el surrealismo, también este famoso retrato con todos sus amigos. Max Ernst es mi surrealista favorito porque su obra se mantuvo en constante evolución y desarrolló diferentes técnicas. Por ejemplo, el frottage, que es cuando en el colegio cogíamos una hoja de papel y la colocábamos encima de una moneda y rayamos con el lápiz para lograr la textura. Él hacía esto con diferentes elementos y con esa textura que salía creaba una obra a la que él llamaba la captura del alma de los objetos. Tenía otra técnica similar que era el grattage. El grattage correspondía no a la colocación del color o del lápiz, sino a retirar la pintura, y cuando se raspaba era que se lograba la captura de los elementos. Por último, Max Ernst era el más guapo de los surrealistas y tuvo amoríos
con dos grandes exponentes, con Leonora Carrington y Dorothea Tani. Vamos a hacer un video de Max Ernst. Muchas técnicas se desarrollaron alrededor del surrealismo y su afán de abrir espacios para que el arte se desarrollara sin ningún control de la mente. Por ejemplo, la de calcomanía, que es tomar una hoja de papel, colocarle tinta en el centro, plegarla y así aparece un patrón repetido de lado y lado. Estoy seguro que lo han visto en algunas pruebas psicológicas. Otra técnica que se aplicaba tanto para la literatura como para la pintura era cadáver exquisito. Ahí era un grupo de artistas que se reunían y en el caso, por ejemplo, de la pintura, se pasaban una hoja de papel, cada uno haciendo un aporte al dibujo. El resto de la figura era tapada. Eso hacía que al finalizar la ronda, por todos los artistas habían creado pedazo a pedazo una nueva obra de arte. Por último, el caligrama, sé que lo van a identificar rápidamente en muchos elementos de souvenir, pero nace en el surrealismo y es con las frases o con los textos de un poema o de un escrito, crear figurativamente el elemento. Aquí unos ejemplos. Si te llamó la atención estas técnicas, no dudes en buscar, que en internet vas a encontrar muchas más, como la salpicadura o el Fleming, que es hecho con la flama de una vela. Por último, quiero darles las gracias por tomarse estos minutos para compartir el arte, para conocer un poco sobre el surrealismo. Les pido disculpas por el escenario un poco improvisado que se cayó un par de veces y no logré mantener en línea, pero en el próximo video prometo que vamos a estar estrenando espacio. Me voy de mudanza. No dejen por favor de compartir este video si les gusta, para que seamos más hablando de arte. Entonces recuerden, en la parte de abajo está la campanita, denle suscribirse y nos vemos en 15 días con un nuevo video y en 8 con un nuevo artículo escrito en el blog. Eso significa, si prefieres leer o si prefieres ver los videos con crispetas, de ambas formas lo puedes disfrutar. Un abrazo gigante, nos vemos, chao. Pedirles que le den like por favor si les gustó, que lo compartan en sus redes sociales para que seamos más hablando de arte. Existía hasta